de relación entre familia que otra cosa. Entre otros puntos se estipulaba la dote de la novia. ¿Qué era la dote de la novia? El dinero o lo que ofrecía el padre por ella. Ajá. ¿No? Lo que ofrecía el padre del novio o el novio, o que le daba a cambio como el valor de la muchacha, el valor que le ponían. Sí, pero mucho dependía también del tipo de familia que fueran, etcétera, ¿no? Entonces, ese era como el seguro de vida de la novia en caso de enviudar o en caso de ser repudiada, que fuera despedida por su marido, ella tenía de qué vivir. Entonces nuestra cultura agarró también esa tradición. ¿Cuál? Venía de Medio Oriente. ¿Cuál? Como por decir, en México en algunos lugares tienen la costumbre de que se ofrece algo por la mujer, por la situación. En general, yo no sé si de allá nos viene, pero probablemente sí. En muchas de las culturas ancestrales, así antiguas, ¿no? Es una costumbre muy... un compañero de África, un nigeriano, bueno, alguna vez, por algún motivo... Ay, ¿para qué les cuento eso? Éramos así como medios amiguillos con él, ¿no? Se llama Henry Acabian, ¿no? Pero todo el mundo lo conocía como Henry. Acabian a nadie le gustó. Él a nadie le decía que se apellidaba solo a sus amigos. O sea, solo yo en toda la escuela sabía que se apellidaba, que se llamaba Acabian. Y que a él le gustaba que le dijeran Acabian, que Henry era un hombre inglés y que eso, quién sabe qué, ¿no? O sea, pero bueno, ok. Entonces todo el mundo le decía Henry, pero... Ok, y Acabian, por algunos de esos azares del destino y circunstancias, lo que quieran, manden y decían, pues él estaba bien conectado ahí con los consulados y embajadas, y ya saben, ¿no? Ahí del rumbo. Y alguna vez por equivocación, porque yo andaba trasnochado, no me acuerdo por qué, llegué al salón, no al salón, a la sala donde había Taravisión y cuanta cosa ahí para pasar un rato. Cuando estaba becado allá. Y abro la puerta y pues había un fandangazo allí, ¿no? Y yo vi así como pura gente seria, de color serio. Y yo dije, vámonos de aquí porque aquí asustan. Pero acá me hizo, no, Ricardo, ven, que no sé qué. Y ya lo reconocí. No, pues yo no tengo nada que hacer aquí. No, ven, que no sé. Y pues total, ya me metió ahí al borlote, ¿no? Pues estaban, pues ya sabrán, ¿no? Familias ahí. Y lo que por angas o mangas del destino, había, después de que se acabó ya todo el fandango y todo, y muchas gracias, cenamos, me dieron de cenar y todo, y de beber, también, y de beber, y bien comido y bien bebido. Y al día siguiente me dice acá, ¿y qué te pareció la fiesta? Que no sé qué bueno que... Le dije, no, pues yo no venía a eso, pero pues ya, no, muy bien, muchas gracias, ya es que no sé qué. Y le digo, oye Moreno, yo le decía Moreno, oye Moreno, y esa, la muchacha que estaba ahí, había una morena de ébano, preciosa, como si la hubieran así, como si la hubiera hecho Miguel Ángel. No, una preciosidad de mujer. Le digo, ¿tú la conoces? Sí, es quién sabe quién. Y wow. ¿Y te gustó? Le digo, sí, claro que me gustó. ¿Qué preguntas, no? ¿Te gusta? Y me dice, pues mira, pues tú puedes tener una o dos de esas, dice, allá en nuestro pueblo. Él es de Nigeria. Pero hay Nigerias Imos y hay, bueno, ok, hay todo un revoltijo de tribus. Digo, ¿y qué hay que hacer o qué? No, dice, una como ella, dice, cuesta como unas 6 vacas o 14 cabras, me dijo. Eso es de las caras. Mándame unas para acá porque
se van a ocupar. Para llevarlas. ¿No? O sea, porque se... ¿Qué dijo? Entonces no me gusta. ¿Mm? Entonces no me gusta. No, hombre, todos fueran cabras, pues a ver. Ok, las bodas. Los gastos para la fiesta, los recursos económicos y la manutención, y tanto así como las habilidades domésticas, era un contrato de compraventa, donde todo variaría de una familia a otra, es decir, depende del tipo de familia y con quién se emparentaba, no se podía así nomás indiscriminadamente. No era tan democrática la cosa, nada de eso. Ni bastaba tener dinero para... ¿sí? Ellos quedaban comprometidos, las familias y sobre todo las familias, a velar por los intereses y la honorabilidad de ambas familias. En martes, aquí les pongo un dicho. Normalmente una boda se celebraba o en martes o en jueves. Una virgen se casaba en martes y una viuda en jueves o una repudiada en jueves, porque cabía la posibilidad de reclamar ante los tribunales que sesionaban en lunes y jueves. Además, los rabinos bendecían el matrimonio enseñando que solo el día tercero de la creación, la Escritura dice, y vio Dios que era bueno. ¿Mm? 2 veces. Ok. Martes. Las que no eran, para poder reclamar, porque había lo que le llamaban las pruebas de la virginidad. ¿Sí? Nada de que venda una virgen y no resultó virgen, o sea, había las pruebas de que era un pañuelo o un lienzo, ¿sí? sobre el que se consumaba el matrimonio. Y el varón, al hombre le pedían eso, pues se lo pedían, pues quién sabe. A la mujer sí, pero... ¿El hombre tiene que ir experimentado? Y no, porque o sea, yo estoy diciendo cómo es la cultura, no digo que lo tengan que hacer así. Ya si ustedes... Hay muchas. Y al día siguiente el novio mostraba a sus amigos y a los familiares las pruebas de la virginidad. Y si no, y si no, tenía el derecho de ir a repudiar, a regresar a la mujer delante de un tribunal. O sea, se deshacía el trato. Era una demanda formal, así para nuestros tiempos. Porque era un contrato el que se establecía. ¿No? Sí, así era. O sea, por eso cuando uno escucha las predicaciones de San José y la Virgen María, qué buena voluntad tienen estos. No conocen ni la mitad de lo que... Ok. Para las bodas, familiares y amigos y amigas bañaban, perfumaban y engalanaban a la novia para su novio. Al caer la noche, vendría la conducción hasta la casa del novio entre canciones, danzas, coronas de flores y antorchas, donde celebrarían con abundante comida y bebida y la compañía de amigos, conocidos y familiares. Ahí se consumaba el matrimonio y se conocían las pruebas de la virginidad. Quizá la forma para hacerse de una mujer sería decir ante un par de testigos, ella es mi esposa y yo su marido desde hoy. La fiesta dependía de la solvencia económica de los involucrados, podía durar hasta una semana. La ocasión es propicia para que las gentes interactúen, se conozcan, creen vínculos, formulen proyectos, consoliden relaciones, ¿sí? Todo, en una boda, o sea, acuérdense que no había las presiones del tiempo y de las fábricas y del trabajo, ¿sí? O sea, no había relojes que los obligaran a, ¿no? Sí, todavía en algunos pueblos o ranchos se vive así, por fortuna, ¿no? Sin ese estrés. Hay otros, ¿no? Que si la cosecha, que si llueve, que si no llueve, ¿no? Hay otros estreses, pero esos así, de todos los días, pues no. Hay otros tipos de estrés. Sí. En una fiesta rural no es extraño que vecinos y parentela pues lleven algo para que cooperen en la fiesta, pero para hacerla más lucida y más concurrida.
Desde luego que las colaboraciones creaban una obligación moral y social en los beneficiados, que también habrían de corresponder en alguna ocasión sucesiva, es decir, en otra, cuando se ofrezca a los otros, pues ellos también aportan, ¿no? Esto todavía se constata en áreas rurales del centro de México, ¿no? Donde a la fiesta o a la boda de un conocido o una conocida, todos, pues sí, que yo te doy un guajolote, que yo te acomodo un arroz y que todos las señoras o las mujeres se acomodían a cocinar y a servir, no, o sea, no es nada inusual eso. En poblados pequeños las fiestas no son frecuentes y representan un importante espacio de interacción y comunicación. En una boda, los más importantes son los contrayentes y sus familias. Pero de ellos nada dice el Evangelio de Juan. Para el banquete pudieran interesar el nombre del comandante de meseros o mayordomo, pero tampoco importa, ¿no? La primera señal. Juan 2, 1, 11 comienza con un diálogo entre Jesús y su madre. No se sabe la causa por la que al faltar el vino la madre de Jesús recurra a él. En riesgo está no solo el éxito de la fiesta, sino la buena fama de las familias, de los contrayentes, del pueblo, quizá la de algún conocido, por eso a lo mejor Natanael, e incluso la de la propia familia de Jesús, porque ahí está toda, les digo. El vino no pertenecía a la dieta ordinaria de las gentes, y sin vino una boda no es fiesta de todos. A la solicitud de su madre, Jesús reacciona de modo inesperado y desconcertante. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Él quiere desentenderse de la situación. Mencionar la hora dará una dimensión profunda al relato, pero hay otros elementos de por medio. Aunque hay un abierto rechazo, la madre indica a los que sirven las mesas que obedezcan a cuanto diga Jesús. Estas palabras repiten literalmente lo que el faraón de Egipto dijo a los que le pedían pan cuando la hambruna en el país. Lo que él les dijo fue: vayan a José y hagan todo lo que él les diga. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la historia de José? Y José fue el que proveyó de pan al país, ¿no? Y lo salvó de la hambruna. Cuando la madre de Jesús les dice a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga, ¿sí?, los está mandando con el hijo de José. ¿Ok? ¿Quién es el hijo de José? Pero entiendan que José no es solo José, el esposo de María. ¿Ok? José es el patriarca del Génesis también. Y de las familias de José, de la familia de José, de la tribu de José, habría de surgir también un Mesías. El Mesías, la imagen más usual que nosotros tenemos, es la de la familia davídica, el rey David y su familia, y por eso hay tanto énfasis, sobre todo en Mateo, en que Jesús de alguna manera engancha con la familia davídica. Pero en el judaísmo hay varias figuras mesiánicas, varias. No es una sola, no es monolítica la figura del Mesías, ni es exclusiva de la familia de David. A nosotros nos parece así porque ya todo lo encadenamos con Jesús. Pero si ustedes se fijan y si leen con cuidado las bendiciones de Jacob a sus hijos, la única bendición que pronuncia, ya ven cómo son para las bendiciones nuestros hermanos judíos, la única bendición que pronuncia realmente bendición es a su hijo José, que era el favorito de sus hermanos, ¿no? ¿Por qué era el favorito? Pues en ese momento era el más chico, ¿sí? Pero se acuerdan también, pues toda la historia de José, ¿no? La historia de José, cómo hay, si uno lee
el cuarto evangelio, habiendo leído la historia de José en el Antiguo Testamento y las tradiciones de José en la Biblia, va a haber muchos elementos que van a aflorar acá. Entre otros, ¿se acuerdan que a José lo mataron? Sus hermanos lo mataron delante de su padre. ¿Para qué? Esa mentira pasara por verdad y fue que lo vendieron allá para que, ¿no? Y lo salvó uno de sus hermanos de morir, etcétera, ¿no? Pero a su padre le hicieron creer que estaba muerto José, a Jacob. Pero también una clave importante que José era hijo de la mujer que Jacob amaba, porque no era hijo de la hermana no me acuerdo el nombre. ¿De quién? De la mamá de José. Lía y Raquel. Y Raquel. Era hijo de Raquel. Ajá. Entonces, esa era la mujer que Jacob amaba y las otras eran de La otra se lo dieron por... concubinas y de la hermana de... Pero Jacob amaba más a José que a sus hermanos y sus hermanos le tenían envidia. Y no, está toda la novela ahí, ¿no? Y José el soñador, el intérprete de sueños, etcétera, ¿no? También él porque creía que era el que lo iba a cuidar, ¿no? En su vejez. Por eso se apoyaba en José. A lo mejor. Pero hay muchos elementos, les digo. Y a él le tejió una túnica, ¿no? Le hizo una túnica de colores, ¿no? De una sola pieza. Ok, cuando lean el cuarto evangelio van a aparecer algunos elementos de la figura Josefita, del Mesías Josefita en el cuarto evangelio. Muy bien. Allí las 6 tinajas de piedra para la purificación de los judíos. El número de tinajas parece excesivo, pues para una familia molesta bastaría una y sería un lujo poseer 2. Pero como había una fiesta, pues bueno, ¿no? A cada vasija le cabrían entre 80 y 120 litros, todas juntas unos 600, 700 litros, ¿no? Son de piedra. ¿Por qué de piedra? Porque la piedra no transmite las impurezas, no acepta las impurezas en el concepto rabínico ¿no? De modo que son las mejores para mantener el agua de las purificaciones. Esto denota el cuidado de los asistentes para estar en estado de pureza, pues solo debidamente revisados podrían incorporarse a la celebración sin poner en riesgo la pureza de los demás. Nos damos cuenta de que la gente de Galilea, incluidos Jesús y su grupo, es observante de las estrictas prácticas fariseas. Pero se cuentan un par de detalles inusuales. Jesús indica que llenen las tinajas y cuando lo han cumplido con creces, que saquen de su contenido y lo lleven al mayordomo, y eso hicieron los servidores. Sin embargo, solo cuando el mayordomo prueba el agua convertida en vino, sabemos lo sucedido. No conocemos el momento puntual de la purificación, de la transformación, perdón. Pero se introduce una información extra o redundante porque el mayordomo no sabe de dónde viene el vino y los sirvientes sí. Esta ignorancia mueve al mayordomo a dirigirse al novio reclamando su proceder al revésado. No se puede servir primero el vino mejor, sino el malo, y guardar el excelente hasta ahora, cuando los convidados están borrachos. Esto no es lo lógico. E incluso la competencia del mayordomo ha sido puesta en entredicho. La primera lectura del relato es muy informativa, pero no alcanza a justificar la conclusión del evangelista. Tal comienzo de las señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. ¿Cómo es que se trata de una señal? ¿Cómo es que Jesús manifestó su gloria? Ante la abundancia de vino, ¿por qué solo los discípulos creyeron en él? El verso nos da las claves para tener que leer de otra manera el episodio. Y luego ahí explico el código de la señal. ¿Cuáles son las claves? El tiempo, ¿sí? El saber y no saber, ¿ok? El saber y no saber, la hora,
el saber y no saber. Y luego estas alusiones a la Escritura, hagan todo lo que Él les diga. Si esto lo conectamos con el tercer día, con la hora de Jesús, entonces lo que hace Jesús, ¿sí?, es una manifestación de su gloria. No es nada más. ¿Qué es lo que aporta Jesús a la boda? Lo que aporta Jesús es un vino mejor. Fíjense que no se encomia la cantidad de vino, lo que a nosotros nos llama la atención. A nosotros nos llama mucho la atención la cantidad de vino. Pero nadie menciona la cantidad de vino ahí. Lo que menciona el mayordomo es la calidad del vino. ¿Ok? Entonces estamos hablando de una calidad superior. Y eso es lo que Jesús aporta. Lo que Jesús aporta a la vida de los creyentes no es más cantidad, es calidad. Esa es la gran diferencia. Una calidad de vida mejor que la que uno está acostumbrado a llevar. ¿Y cómo se hace eso? Sabiendo de dónde viene Jesús. ¿Quién es Jesús? Así es como los discípulos creen en Él. Ni siquiera de su madre dice que creyó en Él. Ni sus hermanos. Con los hermanos va a tener muchos problemas en el capítulo 7. De los hermanos va a decir, ni sus hermanos creían en Él. En el capítulo 7. Pero, ¿por qué los discípulos? De los discípulos ni siquiera intervienen. No hacen nada, ¿o sí? No aparecen en el relato. Y sin embargo son los que al final dice que creyeron en Él. Pero sí estaban en la fiesta. ¿Sí? Pero no hacen nada, observaron. Pero volvemos otra vez a lo que es el nivel del relato y el nivel del discurso. Este verso 11 pertenece al nivel del discurso, no al nivel del relato. La historia. Yo no quiero hablar de histórico porque es complejo a nivel de exégesis, es muy complejo decir esto es histórico y esto pasó así. Yo no me atrevo a hacer esas afirmaciones, ¿sí? Porque no tengo elementos para eso. ¿Ya? El discurso es lo que está ahí en el texto. Es el punto de vista del narrador, ¿sí? Donde transparenta no solo cómo supo él que los discípulos creyeron en él. No nos da más claves. Todavía no nos dice. En el siguiente episodio nos va a dar más elementos. Pero aquí nos deja la pelotita botando. Porque los discípulos, les digo, no intervienen para nada. Ni dice cómo se llega a creer en Jesús. Por eso, lo que hace Jesús es una señal que solo van a captar los que conocen cómo decodificarla, ¿no? Es como en el béisbol. Porque no lo gritaron, ¿verdad? ¿Por qué está el vino? En el béisbol, el pitcher, ustedes han visto el béisbol, ¿no? Sí. El pitcher, ¿quién lanza las señales? ¿Quién le da las señales? El catcher al pitcher. Uno pareciera que es el pitcher el que decide qué lanzar o qué no lanzar, pero eso es mentira. Es el catcher el que le dice qué.
y tienen un código, ¿no? Para que los contrarios no sepan qué es lo que va a lanzar, ¿no? Y ese es el gran secreto del juego, ¿no? No tanto si le pegan al bateador o no, ¿no? Entonces, solo quienes entienden las señales disfrutan del juego. Solo quien conoce y quien puede decodificar las señales se puede adherir a Jesús, puede creer en Él. Si no, todo lo que ve, pues no pasa de qué bonito. Entonces María conoció sus señales al pedir. Pero no sabemos qué le pide. Lo que le pide es, simplemente le dice, no tienen vino. Ok, sin oinon, dice. Eso se entiende como, por la respuesta de Jesús, como una solicitud de algo. No tienen vino, le digo, está bueno. O sea, Jesús de hecho se quiere desentender. ¿Y a ti, a mí qué? Lo que Jesús le dice es, en griego es tiemoika y soy, ginai. Es decir, ¿qué hay entre tú y yo? Es una frase que suena muy ruda, pero es una frase de separación. Esta es una frase que, por ejemplo, las tribus que se separaron, ustedes se acuerdan, bueno, no se acuerdan a lo mejor todavía, pero el reino de Israel, el reino, estaba unido bajo las monarquías de David y de Salomón. Pero al morir Salomón, ¿sí?, los consejeros de Roboam, de su hijo, del heredero del trono, ¿no?, le dijeron, porque escogió consejeros muy jovencillos, inexpertos, que le dijeron, súbele los impuestos a los de Samaria, a los ricos del norte. Esos tienen con qué pagar, ¿no? Dijeron los de Jerusalén. Y cuando oyeron eso, las tribus del norte se reunieron y convocaron a asamblea, y esa es la frase que utilizan. ¿Qué tenemos que ver contigo? Nosotros. Y se da la ruptura. ¿Sí? Se quedan las dos tribus de Jerusalén y Benjamín de un lado y las otras 10 del otro lado. Se dividen los reinos, pero esa es la frase que se utiliza para separarse, para romper una unión. Y aquí sucede lo opuesto, ¿no? No. Es, bueno, lo que sucede es una separación. Jesús va a ir por su gloria, por el camino del Padre. Y es una forma de decir, sí, que su madre en eso no tiene parte. Claro, eso nos destruye la piedad que normalmente tenemos. Por eso no quiero decir más cosas. Sí, porque hace lo que le dice. O sea, al fin de cuentas, obedece. Pero no le dijo. ¿Pero qué obedece? Obedece a su padre. Ella detona la hora. ¿Sí? Pero Jesús entiende que es la hora, no María, no su madre. Y Jesús no quería entrarle al parecer, ¿no? No ha llegado mi hora. Pues ¿cómo le va a entrar si ya sabe, tiene, no? porque la mamá no sabía cuál era la hora. Ok, por ahí va la flecha. Pero hay una ruptura donde ella se tiene que adherir al proyecto de Jesús. No Jesús al de María, al de María.
Vamos a pasar al siguiente capítulo, al siguiente episodio. El siguiente episodio es de lo más interesante, pero no nos va a alcanzar el tiempo para verlo todo. El siguiente episodio, si ustedes se fijan, al final del verso 12, en ese mismo capítulo, el verso 12, hay una pausa, ¿no? Cuando dice que se fue, ¿cómo dice el verso 12? Bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y discípulos, y se detuvo allí varios días. Ajá, se detuvo allí. ¿Varios días puso? Ok, no muchos días, dice el texto griego. Ok. Ajá. Entonces ahí como que el relato o el narrador hace una pausa. Las pausas, les decía, sirven para rumiar. ¿Se entiende la palabrita? Rumiar lo que acaba de pasar, lo que va pasando. Para repasar, para volver sobre las cosas. Para eso sirven las pausas. Y eso es lo que tenemos en el verso 2. Y si se fijan, a partir del verso 13 comienza un relato nuevo. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Estaba cerca la Pascua. ¿Qué dice? Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ok, ahora al leer esto ustedes ya tienen que llevar la tijera lista. ¿Sí? Porque en este episodio a lo mejor también tenemos una señal. ¿Ok? Dice, encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con ovejas y los bueyes, y desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre un emporio comercial. Y sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces replicaron diciéndole, ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús les respondió, destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Le contestaron los judíos, 46 años se ha tardado en levantar este santuario y tú lo vas a edificar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en la palabra que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Hasta allí el episodio. ¿Qué le encuentran de raro a esto? Nada. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué es purificar? ¿Purifica el templo? ¿Estaba impuro el templo? Sí, con los vendedores, con todos los negocios que estaban haciendo. A ver, de uno por uno. ¿El templo estaba impuro? Sí, porque ya no era templo, ya no era un santuario, ya era un mercado. ¿Y por eso era impuro? Pues ya no se adoraba, ya no se le daba el lugar que ocupaba el templo. ¿Pero por qué? Pues ya era como un mercado. Ya estaba el emporio ahí. ¿Por qué?
A ver, entendámonos, purificar. Fíjense que estamos en el templo de Jerusalén. Si algún lugar en el planeta era puro, desde el punto de vista judío, Pero no era el edificio, sino adentro del templo. A ver, vamos a ver cómo estaba el templo. Tomen ahí su librito. ¿Sí? La última foto que les tomé al templo la tiene ahí, la página 74. ¿No? El templo de Jerusalén, ahí en la página 74, ahí luego a la vuelta de donde estábamos. ¿Ok? El templo de Jerusalén era una explanada. ¿Ustedes han ido al Zócalo de la Ciudad de México? Ok, más o menos de este tamaño. De 100%. ¿Sí? Más grande. ¿Sí? Un rectángulo así. De ese tamaño era el templo de Jerusalén. Toda la explanada del templo. En esa explanada la había construido Herodes el Grande. ¿Sí? Lo que habían hecho los judíos antes de Herodes pues era como una capillita. ¿Sí? Era una cosa que lastimera, ¿no? Que daba pena. Los de la reconstrucción, tantas ganas y tanto esfuerzo que le pusieron a reconstruir el templo y todo lo demás, ¿no? Pero por ahí hay un texto que dice que derramaban lágrimas sus ojos al ver el templo reconstruido. Pues es que no les daba para más. Dicen que cómo nos fue a quedar así, cara. ¿No? Entonces, ellos que lo querían reconstruir con las grandezas de Salomón, pues sin dinero, pues por mucho que sueñen, pues no, ¿cómo le hacen? Entonces, entonces al templo se le hacían reparación tras reparación y todo. Pero llegó Herodes el Grande y dijo, no, vamos a hacerlo en serio. Y se trajo los mejores arquitectos y todo, rellenó 2 cerros para hacer la explanada. ¿Sí? Porque había ahí un cerrito que no, pues él replanó. Todo lo que ahora se ve como el muro del templo, donde ven los judíos que van a orar, ¿no? Esa es la cimentación, es el relleno para todo lo que está arriba, para toda la explanada. Es lo que quedó de la destrucción de los romanos en el 70, porque los romanos destruyeron el templo, no solo lo quemaron, ¿sí? Dice Josefo que chorreaba el oro del templo, ¿no? Cuando lo quemaron los romanos. Pero más después metieron máquinas para demoler las piedras, piedra por piedra, ¿ok? Para que no quedara nada de él. Pero ya los cimientos ya no pudieron hacer nada, porque estaban tan sólidos, ¿sí? Son unas piedras, los ashlar, de 12 metros de largo, ¿sí? Que para darle solidez les fundían fierro, como tenazas de fierro, para sostenerlas, una con otra. Así está armado toda la explanada del templo. Entonces no era fácil desmontarla. Lo que hizo Herodes el Grande era la admiración, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Jerusalén. Y este croquis que tenemos aquí es un poquito para darnos una idea de cómo sería aquello. El número 1, la letra A, era lo más sagrado del templo de Jerusalén. Se le llaman el Santo de los Santos. Allí nada ni nadie entraba, solo el sumo sacerdote una vez al año, para hacer la expiación por los pecados de Israel en el día de la expiación, en el Yom Kippur, ¿no? Lo que sigue, la sala B, eso era el santuario, donde estaban los panes, 2 mesitas, los panes de la proposición, y en otra mesita los candelabros, las luces del santuario.
La sala C es el pórtico o porche, ¿sí? Allí sobre el maderamen de arriba había una vid. Ustedes dicen, una vid de oro. Dice, cuenta Josefo que era una vid que crecía con las donaciones de los fieles, ¿no? Queda y yo le pongo una hojita, que yo, ¿sí me entiende? Una donativo y pues va creciendo. Era el símbolo de Israel. Israel era la vid, la viña del Señor, ¿no? Y ahí sobre el maderamen se iba tejiendo y engrandeciendo esa vid. En el D, el patio de los sacerdotes, en torno al altar, el F, ¿sí? Y luego tenemos algo que le llamaban la fuente de Gijón, ¿no? En la E, que era de donde sacaban el agua y se almacenaba agua y el altar necesitaba agua para todas las libaciones y para purificar, etc. Y luego tenemos, bueno, ya dije ahí, del lado de abajo, ¿cómo se llama? El altar de los sacrificios o de los holocaustos, que era una plancha enorme, ¿sí? Como un comal grandote con fuego abajo y todo para quemar ahí las ofrendas. Y luego la letra G, el patio de los israelitas. ¿Quiénes son los israelitas? Los ciudadanos de Israel, los varones, hasta allí entraban. La H era una puerta famosísima, la de Nicanor, que dicen que era un prodigio de arte, que esa la abrían para que las mujeres, ¿sí? Ven la letra I, todo eso es el patio de las mujeres. El más grande, se ve que eran muy devotas, ¿no? Pero las mujeres lo que podían ver, cuando abrían la puerta de Nicanor, podían ver allá lo que está enfrente, que era el pórtico del santuario. Lo que está ahí a los lados, en esa como cruz, ¿sí? En las esquinas, ¿no? Todo alrededor del templo había cámaras para sesionar el Sanedrín, la cámara para la leña, la cámara para bla, 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 ¿sí me entienden? Y tenía que haber habido un espacio para las víctimas sacrificiales. En la parte norte, ¿no? Había una puerta de la muralla de Jerusalén, había una puerta que se le llamaba la puerta de las ovejas. Que dice la Mishnah que esa puerta no se utilizaba. Lo que está diciendo la Mishnah es que por ahí los peregrinos no entran, no pasa la gente. Es probablemente una puerta para pasar el ganado que se va a sacrificar en el templo. ¿Okay? Ahora, el templo era un prodigio arquitectónico. Con planchas de mármol. Los acabados eran de oro alrededor. Para que los pájaros no se pararan, les habían hecho su protección, ¿no? Con picos para que los pájaros no se posaran en él y arruinaran la belleza del templo, ¿no? Pues, por muy bello que sea, los pájaros, por muy santo que sea el edificio, pues los pájaros son pájaros, ¿no? Son muy respetuosos. Entonces, pero se las ingeniaron para que no. Ok. Entonces, ¿qué hacer? Ok, para allá íbamos. Entonces, y aquí no está, ¿ven esa balaustrada y esas escaleritas que se ven de un lado? Todavía faltan todos los pórticos de alrededor. ¿Sí? Que los pórticos, nadie le creía a Josefo. Josefo dice que se necesitaban 6 hombres para abrazar una de las columnas que sostenían los pórticos. Claro, también hay gente de chaparras, de brazos chiquitos, ¿no? Bueno. Pero, decía uno, está exagerado, pero de cualquier modo, ¿no?
para sostener, ¿no? Y acá había, se trata de abarcar, ¿no? Se trata de abarcar. Y acá los gentiles, el patio de los gentiles era enorme. Les recomiendo que vayan a YouTube, no, lo tengo ahí en no, el link, para que vean las reconstrucciones que se han hecho del templo de Jerusalén. Y más o menos para ubicar dónde habría estado el mercado del templo. Que los animales que allí se vendían eran animales puros. Todo era puro. Todo tenía que ser. Por eso cuando dicen que esta es la purificación del templo, yo reclamo el asunto, porque da la impresión de que el templo estaba impuro y Jesús lo purificó. ¿Quién era Jesús para purificar el templo? Ni sacerdote era. Jesús era un vil laico, dijo una vez una señora. Sí, porque así les dijo un diácono una vez, ¿no? Entonces, Jesús era un laico, simple y llano. Él no tenía capacidad para purificar el templo. Para eso había sacerdotes capaces de purificar cuanta cosa se necesitara. Lo que está aquí de fondo era algo más. Entonces, 2 tareas nos vamos a llevar, porque ya Yola me está diciendo que los pollos se nos van a ir. La tarea, van a ir a YouTube y van a buscar un video sobre el templo de Jerusalén que muestre las puertas de acceso. Las puertas eran subterráneas. Se bajaba por unas escalinatas, se entraba por debajo, ¿no? Y se salía al patio de los gentiles, ¿no? Y se daba la vuelta de derecha a izquierda, lo que hacían los peregrinos. Perdón. Okay. También, pero ok. Sí, puede ser. Y segunda tarea, van a leer el capitulito dedicado al templo, por lo menos. ¿Sí? Por lo menos ese capitulito de la señal del templo, que es el capítulo 5. Son 10 paginitas.